hablando de este tema. Vamos a ampliar, eso sí, la conversación. Está conectado con nosotros José Ignacio Valenzuela, escritor, guionista, Chascas, amigo de la casa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Chascas, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, aquí en mi casa. ¿En tu casa nueva? ¿Cómo? ¿En tu casa nueva? Estoy en casa nueva, sí. ¿Estás en casa Estoy nueva? en casa nueva desde hace una semana. Estoy viviendo aquí en Barcelona. Me trasladé con familia completa, con muebles, con todos. Estamos Sí, muy po. contentos. Oye, Chasca, a propósito de eso mismo, la última vez que estuviste acá y que pudiste estar en el estudio, además, conversamos respecto de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero además cómo estaba esto afectándote a ti directamente, ¿no? Y a tu familia. Y lo difícil que estaba la cosa, y que finalmente termina con esta decisión que me imagino que fue muy meditada, que fue muy conversada, y que por supuesto que ahora estás feliz, pero que uno tenga que tomar una decisión de irse de un país a otro por una situación social y política, es bien fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sobre todo te voy a decir, para mí que soy chileno y que tengo la edad que tengo y que crecí en los años que crecí en Chile, donde uno en esos años en Chile escuchaba hablar de exilios, escuchaba hablar de gente que se tenía que ir, escuchaba hablar de gente que te estaba siendo perseguida, hasta escuchaba hablar de gente que era peligrosa, escuchaba hablar de líderes súper autoritarios que amenazaban a la población, que insultaban a la población, que censuraban libros, etcétera. Lo que ya sabemos, no estoy diciendo nada que no sepamos en Chile. Y de pronto, a 3, 4 décadas después de eso, enfrentarme un poco a lo mismo, al mismo formato de líder autoritario que insulta a la población, al mismo formato de líder que en el fondo lo que hace es destrozar todos los días un poquito más la democracia, líder que obliga a que familias tengan que separarse porque la situación no da para más. eh, a mí me resulta todavía muy fuerte, muy terrible, muy Ujú. incomprensible. Y como tú bien dices, esta situación fue una cosa que se vino arrastrando, la de cambiarse de país, me refiero. Sí. Fue una cosa que obviamente en familia la llevábamos meses discutiendo. No es tan fácil tomar una decisión así cuando tienes una hija, cuando esa hija está en el colegio, cuando esa hija tiene a sus abuelos de ambos lados al lado. eh, no es tan fácil, Ujú. obviamente, no es tan fácil. Y tomar una decisión así, y con eso digamos, no me estoy echando flores en lo más mínimo. Yo me vine de una manera súper cómoda, además, Claro. pero no tuve que salir arrancando, no tuve que salir de la noche a la mañana, no me estoy comparando con eso para nada, para Ujú. nada. Estoy hablando desde incluso el privilegio que tuve de poder tomar la decisión. Claro. Pero eso no la hace menos dolorosa, eso no la hace menos conflictiva y no la hace menos desafiante, porque Sí. sí, estoy en una casa en Barcelona, pero mi vida y mi gente y todo están en otra parte. Sí. Entonces, no deja de ser complicado. Chasca, ¿hubo algún episodio que te haya hecho apresurar esta decisión? ¿O fue más bien todo, ¿no? Porque la última vez que conversamos estaban pasando cosas bastante feas, ¿no? En cuanto al colegio de tu hija, qué sé yo, el Sí. vecino, qué sé yo. Pero ¿hubo algún episodio en particular que dijeron, ya sabéis que basta, suficiente, nos vamos? ¿O, Mira, o fue más o menos un proceso? a ver, nosotros teníamos como, como línea, digamos, clave, si se cruzaba esa línea, Como línea nosotros no roja, digamos. íbamos ahí. Ajá. Esa línea roja era la línea con respecto al matrimonio igualitario. Ya. Eh, lo demás podíamos manejarlo, digamos. El hecho de que estuviera creciendo la homofobia, bueno, uno puede de alguna manera manejarlo y lo estábamos manejando no saliendo los tres juntos, no yendo Sí. los tres juntos a un en fin, lo estábamos haciendo. Que mi libro estuviera censurado, bueno, ok, puedo manejarlo también. Pero ya que se empezara a hablar de revertir el matrimonio igualitario, ahí sí que es una situación muy complicada, porque entonces mi marido y yo pasamos a estar solteros de nuevo, esa Ujú. figura rompe por completo todo lo que tiene que ver con una estructura
legal, financiera, de herencia, hasta incluso, no sé, en cosas prácticas como el seguro de salud. Al no estar casado, pues yo ya no puedo tener a mi marido y a mi hija en el seguro de salud. En fin, pasa a complicarse la cosa de una manera espantosa y aparte deja a mi hija absolutamente desprotegida. No, ni siquiera han sido capaces de explicar cómo va a ser esa disolución del matrimonio igualitario, si es que mi hija queda soltera, queda con un solo papá, en fin. Esa era para nosotros nuestra línea roja. Sí. Y la Corte Suprema, en un movimiento bastante sorprendente, dijo que no iba a visitar por ahora la posibilidad de revertir el matrimonio igualitario, pero entonces empezaron, y creo que ya van 5 estados en Estados Unidos, que pusieron leyes para prohibir más matrimonio, leyes para permitir que los jueces deneguen licencias matrimoniales, y Florida dijo que iba a ser uno de esos estados. Ujú. Florida anunció que iba a tomar medidas para empezar a limitar, a contrarrestar o a lo que fuera, a perjudicar el matrimonio igualitario. Y cuando eso pasó, nosotros dijimos, ok, ya, es el minuto de hacerlo, no vamos a esperar a que esto pase para salir de aquí, Ujú. porque ni siquiera sabemos si podemos sacar a nuestra hija del país si eso pasara. Claro. Por lo tanto, vamos a tomar carta en el asunto y apuramos todo y, bueno, no habían terminado de pasar la Navidad y ya estábamos arriba del avión viniéndonos para acá. Sí. Chascas, hablemos también de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cuáles son tus expectativas ahora con el cambio de gobierno, con el presidente electo José Antonio Kast? ¿Cómo lo miras tú? Mira, yo no sé muy bien qué decir porque tampoco sé muy bien qué versión de Cast puedo hablar. Eh, en campaña Cast era Trump. Claro. Totalmente. Era Trump, era Milei, Ujú. era Bolsonaro, era Meloni, era este grupito que además Trump muy claramente hace un par de días dijo, estos hombres que yo apoyé, que yo creo que ni siquiera se sabe los nombres, Sí. estos hombres que yo apoyé me quieren mucho y somos todos del mismo grupo y nos está yendo muy bien en esos países, en el fondo. Después, Kast, por lo que he leído también, y además me disculparán, pero entre la Navidad, en la mudanza, la cosa, tampoco sé si he estado al día exactamente de todo, Ujú. pero se ha presentado mucho más moderado, por lo que he leído, mucho más como, no sé, con más altura de miras, por decirlo de alguna manera, pero pertenece a este grupo. Pertenece al grupo de Trump, de Abascal en España, de Meloni, de Bolsonaro, de Milei, al club de las motosierras, al club de, que en el fondo no es un club que traiga propuestas, sino que las propuestas son quitar. Ujú. Y eso, pues, a mí, digamos, jamás voy a estar a favor de algo así. ¿Cómo podría estar a favor de retroceder en derechos adquiridos, en derechos ganados? Se supone que los países, y a través de sus gobernantes, avanzamos todos hacia un bien común, y ese bien común, mientras más amplio y más generoso sea en términos de que abarque a todos los sectores de la sociedad, pues se supone que para allá era lo que yo pensaba que apuntaba el futuro. Para allá pensaba yo que avanzaba la sociedad. Yo creo que una de las grandes desilusiones que tengo con respecto a lo que yo pensaba que iba a ser el futuro era que yo pensaba que íbamos a estar mucho mejor, todos, todos. Eh, y no, están mucho mejor unos pocos, y esos pocos cada vez están mejor. Y cada vez tienen excepciones tributarias más grandes, y cada vez tienen impunidad más grande, y cada vez se les permite odiar más fácil, y cada vez se les permite insultar más fácil, y cada vez se les permite robar más fácil, y cada vez se les permite corromper más fácil, y el resto, que somos la gran mayoría, pues estamos siempre todos a un plebiscito de perderlo todo, a Ujú. una nueva ley a punto de perderlo todo. Y eso me pone muy complicado y presiento que para allá va también el gobierno de Cascas. Dijo que se fue a Argentina, lo primero que hizo fue ir a ver a Milei, Sí. a decir que había mucho que aprender de Argentina. Y yo no entiendo tampoco muy bien qué es lo que tiene que aprender de Argentina, que está infinitamente peor que Chile. O sea, al revés, tenían como que Milei viajar a Chile
como para ver cómo se me controla la inflación, como, o sea, en fin. Eh, bueno, así que, Ujú. a ver, en resumidas cuentas, no espero mucho y temo mucho al mismo tiempo. Ujú. Chasca, volvamos a Estados Unidos porque además siguen pasando cosas, ¿no? En Sí. materia de, en este caso, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurrió este fin de semana con Nicolás Maduro, que ha abierto un debate medio ético, ¿no? Respecto del respeto del derecho internacional, pero a cambio la captura de un dictador y qué sé yo, y todo lo que está ocurriendo y esta transición que viene ahora para el pueblo venezolano, y todo lo que esto significa para personas migrantes, ¿no? Tú eres una persona migrante. Eh, ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo hoy con esta nueva política o acción militar derechamente o intervención en otro país de Estados Unidos a cargo de Donald Trump? A mí me da un poquito, o sea, un poquito, me da mucho pánico esta actitud como matonesca que está teniendo Estados Unidos, sobre todo con Latinoamérica. Esta Ujú. cosa de decir es nuestro continente, es nuestro. Ayer la Casa Blanca Ujú. sacó un anuncio diciendo este es nuestro hemisferio, como diciendo América Latina le pertenece de alguna manera, y lo dijo la Casa Blanca. eh, Esta cosa de como de casi como de juego, casi como de juego macabro, como diciendo, cuídese ahora, porque a lo mejor podemos ir para allá. Yo lo encuentro terrorífico. Lo vivimos ya, lo vivimos en los años 70. Ujú. La influencia de Estados Unidos en América Latina en los 70 fue absolutamente completa. La Operación Cóndor, todo eso, todo lo que se sabe, toda la influencia que tuvo en los gobiernos latinoamericanos, lo mal que lo pasó Latinoamérica, la cantidad enorme de muertos que hubo, de persecución, etcétera. Y por lo visto hemos retrocedido tanto que para allá estamos, o sea, estamos de ahí de nuevo, instalados ahí de nuevo, con esta especie como de bully enorme que nos amenaza a todos, con que pórtate bien o te mando. O ya sabéis lo que te va a pasar, digamos, ya viste lo que puedo O ya hacer. sabes exactamente, Claro. ya sabes lo que te va a pasar, te mando mis tropas. Y además, uno preguntándose, pero ¿qué le dio a él la potestad de decidir sobre mi país? Ahora, por otro lado, si Ujú. yo hubiese visto a Pinochet con esposas caminando a un tribunal, también habría hecho fiesta infinita. Obviamente, también habría saltado de felicidad y puedo entender absolutamente eso. Tengo una infinidad enorme de amigos venezolanos a los que adoro, y no solamente yo, sino que todos, o sea, hay 8 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo. Es 8 millones de familias rotas, 8 millones de familiares que se murieron en el exilio, que no pudieron ver a sus padres. O sea, es atroz todo lo que pasa en Venezuela, es atroz todo lo que genera una dictadura, es atroz todo lo que un líder autoritario puede provocarle a sus ciudadanos, pero, pero eso aparte, porque ya a estas alturas lo que está pasando con Trump no tiene ni siquiera mucho, o sea, tiene que ver con Venezuela, por supuesto, pero ya la cosa se trasladó a las amenazas a otros países, o sea, ya amenazó directamente a Cuba, ya amenazó directamente a Colombia, Ujú. ya amenazó directamente a México, Sí. Claro. directamente, y ya nos avisó a todos que está muy contento con sus señores en Honduras, con su señor en Argentina y con su señor en Chile. Ya nos dejó advertido a todos que ahí estaba muy contento y Sí. el otro lado no estaba muy contento. No sé, encuentro terrorífico. Terrorífico porque no veo ningún contrapeso frente a eso, ni veo ninguna Sí. posibilidad de que, como de que alguien se le pare al frente en una igualdad de poderes. Sí. Oye, Chaca, ya, hablemos de cosas más bonitas, hablemos de cosas más lindas. Hablemos de Barcelona. ¿Por qué Hablemos Barcelona? de Barcelona. Barcelona, que es maravilloso. En qué lugar de Barcelona estás? ¿En qué barrio de Estoy, Barcelona? estoy en un barrio, bueno, aquí lo que mandaba era el colegio de mi hija, Ya. tiene que estar cerca del colegio de mi hija, estamos en un barrio muy bonito que se llama Sarriá. ¿Y por qué Barcelona? Porque, a ver, razones más que todo, te diría yo, laborales. Estos últimos años, cuando digo últimos me refiero 5, 6 años, 7 años, Ujú. mis libros, que yo también soy un escritor de libros que publico mucho, mis libros se empezaron a publicar primero en España
y luego en Latinoamérica, a diferencia de antes, que era primero en Latinoamérica y Claro. después a lo mejor llegaban a España. Entonces, eso, el hecho de que se lanzaran aquí en España, primero los libros, me obligó a empezar a venir mucho a España, porque aquí iniciaba de alguna manera la gira de promoción de mis libros. Ya. Muchos de mis libros infantiles también se dan en colegios aquí en España como lectura obligatoria o lectura recomendada. Por lo tanto, también he tenido que venir a muchas giras escolares, donde voy a colegio, etcétera, a hablar de mis libros. Eso hizo que viniera mucho. Mi agente literaria está aquí en Barcelona, la oficina está aquí en Barcelona. Las editoriales con las que publico, que son Penguin, Random House y Planeta, están en Barcelona. Por lo tanto, cuando nos preguntamos, bueno, ¿para dónde vamos? primero, Sí, po. primero tenía que ser un país que de alguna manera estuviera todavía en el siglo XXI. Y que, Por lo tanto, suena increíble, pero pareciera ser que no son tantos, ¿no? no, no son tantos. De hecho, te tengo que decir que el mundo para la comunidad LGBT cada día se está achicando un poco más. Por ejemplo, hoy en día no puedo ir a Italia, Claro. porque en Italia Meloni quitó todas las posibilidades de matrimonios igualitarios, en fin. O sea, tanto que llamé al consulado de Italia a preguntar y me dijeron, no, mejor no venga para evitarse problemas. O sea, el mundo se está haciendo cada vez más chico. Entonces, en esa pequeñez elegimos Barcelona, bueno, porque era un lugar conocido, era un lugar donde efectivamente yo podía de alguna manera seguir trabajando y no me implicaba también un problema extra laboral. Claro. Es en español también, por lo tanto yo puedo seguir desarrollando mi serie, en fin, era como digamos lo que más nos convenía en este momento. No te puedo decir qué va a pasar en un año, en 2 años, en 5 años, no tengo idea, porque tampoco sé qué va a pasar con el mundo Sí. de aquí a 3 años más, 4 años más, pero por lo menos hasta ahora, bueno, todo pinta para estar lo más tranquilos posible. Sí. Chaka, hablemos también de tus proyectos, que se viene para ti este 2026. A ver, el 2025 fue un año muy trabajado. Fue un año, a diferencia de los años anteriores, donde yo me encerré en mi casa y casi no salí de ahí y produje y escribí mucho. El 25 fue un año de mucho viaje, Ya. muchísimo viaje. Me obligaron de alguna manera, Sí. mis agentes, como diciendo, bueno, sáquese el pijama y salga a mostrarse. Así que me tocó viajar mucho y en esos viajes, muchos de trabajo, pues bueno, salieron nuevos proyectos. Estoy desarrollando 2 proyectos para 2 plataformas distintas de las que no puedo hablar mucho todavía por Ya. cláusulas Ya. de confidencialidad, pero además tengo un tercer proyecto que me tiene absolutamente fascinado porque es mi primer proyecto en otro idioma. Ya. Ah, qué Estoy entretenido. escribiendo, estoy escribiendo una serie en francés y eso me tiene muy, muy, muy contento, porque es un desafío enorme, es una Sí. primera vez muy grande a esta edad donde se supone que uno ya no tiene primeras veces, ¿entiendes? Ujú. Oye, espérate, y obviamente que no nos podéis contar mucho, pero no te voy a preguntar de qué se trata, ni mucho menos. Pero qué entretenido escribir en francés, Sí. ¿no? ¿Te complica mucho, no? ¿Cómo lo así? No, ¿Te pas toma- du tout. No, no, porque yo hablo francés Ah, ya. como español, digamos, Ah, fantástico. pero no lo había hecho nunca en la vida, nunca, nunca, nunca. Entonces, como de verdad es como el triple de trabajo, porque aunque no lo quiera, igual estoy todo el tiempo traduciendo, igual yo no vivo en Francia, por lo tanto hay cosas culturales, hay expresión, en fin, es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo muy difícil, pero obviamente tengo un equipo y estoy trabajando con una co-creadora francesa maravillosa también, que de alguna manera me hace la vida mucho más fácil, pero es un desafío enorme. Así que Sí. eso es lo que me tiene más, digamos, intensa mi vida en estos momentos. Y aparte estoy escribiendo un nuevo libro Sí. que tengo que entregar por ahí por marzo, abril de este año, del 26. Ya. Y escribí hace un par de años atrás varios libros infantiles, sobre todo, que salen publicados este 26, así que también tendré que hacer promoción de esos libros, etcétera. Qué bueno. Bien, pues José Ignacio Valenzuela, Chascas querido, qué gusto de escucharte, de tenerte aquí en la radio con nosotros, como siempre, tu casa cuando quieras, y esperemos Muchas vernos gracias. pronto, pues si no es acá en Chile, en algún lugar del mundo. Muchas Me gracias. encantaría. Un Que estés abrazo. muy bien. Hasta luego. Chao. Igual, chao. 1:20.